Ok, hermanos, que el Señor les bendiga. Abra por favor sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27 y 28. Así sentaditos leemos la palabra del Señor. Cuando terminemos de leerla, pues nos ponemos en pie para adorar a ella. Bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos, todos bienvenidos. El título de este estudio bíblico se llama La responsabilidad espiritual con demanda. Ya le voy a explicar por qué con una demanda. Porque Pedro estaba ya aseverando la responsabilidad a quien le correspondía enseñar. Y porque esa responsabilidad estaba haciendo eco en los oídos de los fariseos. Ya voy a explicar quiénes son estos señores para confirmar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27, 28 hasta el 30. ¿Lo leemos, hermanos? Ok, dice así, arranquemos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora sabéis, llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis todos echar sobre nosotros la sangre de ese. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que nos des la instrucción necesaria y nos ayudes a poder determinar en qué consiste la responsabilidad y la sangre entre los que no se han evangelizado. En el nombre de Jesús oramos por aquellas personas que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo problemas serios en las casas, problemas, Señor, pues de cualquier circunstancia. Ayúdanos a resolverlos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermano, ¿cree que no me echa la mano con el ventilador? Sí. Ahí está. Está conectado. Ah, pues hay que encenderlo entonces. Veamos si es este. Ahí está. Vale. Gracias, gracias. Qué bueno, hermanos. El contexto histórico que voy a explicar ahorita tiene un antecedente. Todos los contextos históricos, repito, tienen antecedente. Le voy a explicar qué es antecedente. Para poder tener una causa, que es esta, hay una cosa detrás de ella. Voy a poner un ejemplo para que se entienda antecedente. Para que haya un divorcio tiene que haber habido un antecedente de un matrimonio. ¿Se entiende? Para que haya un divorcio tiene que haber un antecedente de un matrimonio. El contexto que vamos a tocar ahorita es, para que este antecedente histórico bíblico tenga una validez, tiene un antecedente. Le voy a explicar por qué. Mira qué dice el versículo 27, leámoslo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Primera enseñanza, hermanos, el contexto está dando a entender, hermanos, que este interrogatorio, hermanos, solo lo hacían de día. Recuerden, el concilio era, oiga bien, hay dos posiciones históricas. El concilio lo conformaban 70 personas. Unos históricos dicen que eran 71, 72. Pero eso ya es una discusión entre los historiadores. Un concilio era de 70 personas más uno. ¿Quién era esa más uno? El sumo sacerdote, que tenía doble voto y, oiga bien, tenía doble voz. ¿Qué significa? Que él decía, yo no solo voy a opinar una vez, sino que tengo derecho a una segunda participación. Eso lo tenía el sumo sacerdote. Y la palabra concilio significa una reunión entre fariseos y saduceos. O sea, era el Sanedrín, ¿sí? La palabra Sanedrín significa 70 personas después de los 60, 70 años para arriba. ¿Por qué? Porque eran la crema innata del rabinato judío. O sea, eran los que pensaban más por la nación.
Número 2, ahora el problema es que este concilio, hermanos, lo convocan de día. Así tenía que haber sido el juicio de Jesús. Repito, el juicio de Jesús tenía que haber sido de día, pero lo hicieron en la madrugada y en la noche, que fue ilegal. Repito, es ilegal. Ilegal, ¿por qué? Porque tenía que hacerse en el día, mostrando la persona, y la persona tenía el derecho a una defensa. ¿Y la defensa para qué es, hermano? Para poder objetar las cosas que están en contra de uno, que es lo que estaba pasando aquí. ¿Cuál era el propósito? Prohibir que se predicara el evangelio de Jesucristo. Ese era todo el problema. No era otro problema más. El problema más delicado era predicar la palabra del nombre de Jesús. Esa palabra, Jesús, no le olvide. Porque Jesús, hermanos, el nombre de Jesús era una amenaza para el pueblo judío. Pero ¿a quién es el pueblo judío? Los fariseos y los saduceos. Pero ellos, hermanos, como tenían a cargo el ¿qué? El templo, y tenían a cargo los fariseos la enseñanza, repito, la enseñanza, en ellos recaía la responsabilidad de enseñar, como lo he explicado anteriormente. Ahora, ¿cuál fue el problema, hermanos? Que cuando los interrogan, la palabra interrogar significa un interrogatorio directo. Ejemplo, en los tribunales de la República, hermanos, siempre cuando alguien es llamado a una vista pública, hay un banquillo, hermanos, que es el banquillo donde están los testigos, donde está la víctima o donde está el encausado, que es el imputado, en este caso, la persona a quien están señalando los cargos. Entonces siempre hay un motivo, oiga bien, de poder hacer un interrogatorio directo, que es las preguntas que él va a hacer. Por ejemplo, ¿qué se les dijo al principio que no hicieran? Primer pregunta. El interrogatorio directo era una pregunta directa. ¿Y qué tenían que decir el apóstol Pedro? Es que nosotros no vamos a obedecerles a ustedes. Esa es la respuesta directa. La otra pregunta directa es, ¿y entonces por qué no hicieron caso al sumo sacerdote la orden que se les dio? La otra respuesta directa es porque es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Es lo que estamos hablando. Ese era un interrogatorio directo. Ahora, cosa diferente es pregunta abierta y pregunta cerrada. Por ejemplo, una pregunta abierta, ¿cuál es? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jesús Antonio Domínguez Campos, ¿va? Porque estoy dando mi nombre completo. Esa es una pregunta abierta. Pero cuando es una pregunta cerrada, ¿usted vive en Cojutepeque? ¿La respuesta cuál es? Sí, eso es todo. En las reglas de interrogatorio, hermanos, la llevaban ¿quiénes? El sumo sacerdote y los que estaban acusando del Sanedrín. Ok, cuando están en este interrogatorio, mire qué dice en el versículo 28. Ya vamos a ver los versículos siguientes. ¿Qué dice el versículo 28? Por favor, leámoslo. ¿Qué dice? El 28, por favor. Diciendo, no os mandamos estrictamente todos que no enseñaseis en ese nombre, todos, atención. ¿Cuál era la orden, hermano? No predicar en el nombre de quién. Ese era todo. La pregunta es, ¿quiénes estaban dando esa orden? Los fariseos. Hermanos, los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran los encargados de enseñar la ley y los profetas. Repito, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los únicos encargados de enseñar la ley y los profetas eran los fariseos. Repito, por ejemplo, en nuestro seminario bautista de teología, y lo pongo de ejemplo, ¿quiénes son los aptos para enseñar? Los que ha convocado el CBT a través de un grupo de maestros, que entre esos maestros soy yo soy uno. Somos 22 maestros en el plantel del CBT central. Y de 22 maestros dicen, vaya, Pastor Tony Domínguez, usted va a dar la materia de historia, va a dar libros históricos, va a dar, ok, esa es la materia que me encomiendan. Pero de repente me preguntan a mí, vaya pastor, muestre sus credenciales que usted ya es graduado y ordenado. Ahí está mi certificado, mi título, todo lo que yo. Y tiene certificado de bautismo, aquí está. O sea, yo cumplo los requerimientos que me pide el CBT para dar una cátedra. En este caso, ¿puede otra persona dar la cátedra a excepción mía? No, porque tiene que ser ordenada y graduada, ¿verdad, hermanos? Esos son los requerimientos. Entonces no cualquier persona van a convocar un seminario, y lo digo con respeto y humildad, no es cualquier, o sea, puede entrar cualquier persona, pero de preferencia tiene que haber sido graduada de nuestro seminario, porque ahí es lo que nosotros producimos. O sea, lo que nosotros producimos es lo que nosotros sacamos. Ejemplo, cuando se monte un instituto bíblico acá, ¿qué va a suceder?
aquí van a nacer los maestros, de aquí van a nacer. Porque el propósito nuestro, ¿cuál es? Tirar la semilla. ¿Quiénes son los que van a traer para maestros? Los que traigan para maestros, que no son todos. Y cuando se gradúe, ¿qué le van a decir? Vaya, usted, hermano, va a dar esta materia. Entonces a usted lo convocan para enseñar esa materia. Lo mismo está pasando en el Sanedrín. En el Sanedrín había un grupo selecto que enseñaban. Solo ellos instruían, pero no lo estaban haciendo. Repito, no lo estaban haciendo. ¿Por qué? ¿Quién tenía la obligación de enseñar? Vamos a ver las raíces del Antiguo Testamento. ¿Quién era el encargado de enseñar la ley? Mire qué tribu era. Vámonos por favor a Deuteronomio 4:9. Vamos a ir a los antecedentes. Deuteronomio 4:9. Si habían 12 tribus de Israel, repito, si habían 12 tribus de Israel, la única que podía enseñar la ley y los encargados, los custodios de enseñar la ley, era la tribu de Leví. Amén. ¿Por qué la tribu de Leví? Porque ellos conocían más de Dios. Mire que dice Deuteronomio 4:9. Ya voy a explicar por qué. ¿Lo tienen, hermanos? Arranquemos pues, todos 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, todos las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus... Vamos por parte. La obligación en el Nuevo Testamento de enseñar la ley y los profetas, ¿quiénes eran? Los fariseos. ¿Estamos claros, hermano? Si vemos el dato cronológico, mire, présteme atención. Desde Leví, oiga bien, los levitas eran los únicos que debían de enseñar la ley. ¿Por qué? Porque en el Sinaí Dios le dio la ley a Moisés. Y Moisés, ¿qué hizo? Las labró en piedras. Y cuando las labró en piedras, bajó y las enseñó al pueblo. Pero tenía que darle un encargado al sumo sacerdocio. En este caso, ¿quién era? Su hermano Aarón. ¿Sabe usted por qué Moisés y Aarón eran los encargados de instruir y enseñar? Porque venían de la tribu de Leví. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, ¿quiénes son los que encargados de predicar la palabra de Dios? Los que se han graduado y ordenado. ¿Va? Ahora usted me preguntará, pero mire, la hermana solo se graduó, pero ya se graduó. ¿Por qué nosotros siempre solicitamos un currículum académico teológico? ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos personas instruidas a que vengan a enseñar algo. Por ejemplo, usted sabe muy bien, hermanos, que las personas que han enseñado la Biblia, la mayoría han sido preparadas en un seminario, los que usted ha visto parados acá, porque ellos, Dios les ha dado un don de enseñar. Y ahí usted verifica si es maestro o es pastor. Ahí usted ve la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un pastor? El predicador mantiene la atención de todos, pero enseña solo 2 o 3 versículos a lo más. Pero un maestro, hermano, es que enseña versículo, versículo, del inicio, del final, y ahí va con la cadena temática hasta dar una conclusión. En este caso, viene la tribu de Leví, repito, la tribu de Leví, ¿quién eran? Los custodios de tener la ley. Los custodios. ¿Qué son los custodios? Los encargados de enseñar la ley a las 12 tribus. O sea, Leví agarraba la ley y decía, señores, vamos a leer la ley. Ahí estaban todo el resto de las tribus oyendo la ley, porque quien estaba enseñando, ¿quiénes eran? Los de Leví. El problema es que cuando llegamos a la construcción del templo, en el templo de Salomón, atención, viene Salomón, ya el rey David, antes de Salomón, ya había dejado instituido de la tribu de, oiga bien, de la tribu de Leví, el sacerdocio de Sadoc. ¿Y quién es Sadoc? Era el sumo, era uno de los que eran encargados del sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque era hereditario la tribu de Leví. Al grado que de Sadoc viene la palabra, oiga bien, la palabra Sadoc, unos dicen, hay 2 teorías. Dicen que la tribu de Leví, donde venía Sadoc, posiblemente unos historiadores dicen que venía de los fariseos y otro de los saduceos. Ahí no sabemos cuál de esas 2 líneas tira. Porque el problema de la historia, hermano, que la historia, oiga bien, todos la revuelven.
pero son pocos los historiadores que han detallado quiénes son, oiga bien, de la tribu de Leví, de la línea de Sadoc, porque lamentablemente Crónicas solo habla hasta Sadoc. Y cuando destruyen el templo, hablan de que Sadoc, oiga bien, el último sacerdote que enseñó la ley, ¿quién era? Sadoc, el sacerdote. Entonces de ahí se parte, que de ahí salen, a partir de ahí salen los saduceos, dicen uno, por la palabra Sadoc, ¿verdad, hermanos? Sadoc, por saduceos. Pero hay otro problema, hermanos. Cuando se construye el templo, porque se reconstruye, ¿por qué? Porque cuando lo destruyeron los babilónicos, repito, los babilónicos lo destruyeron, viene Zorobabel, lo construye nuevamente y pone otros maestros de la ley para enseñar la escritura. Y después de eso, hermanos, viene Herodes el Grande con un nuevo templo, y ahí vienen los fariseos, donde entran en el juego para enseñar la escritura. ¿Por qué? Porque quien puso, ya bien, el problema en los fariseos y los saduceos, tenía que ponerlos Herodes el Grande. ¿Por qué, hermano? Porque era el rey de Judea y de Palestina, hermano. Y ese rey era el encargado de tener de títeres a estos hombres para sacar los impuestos. Ese es el interés de este Herodes el Grande. Pero el interés importante de quién era, hermanos, de este señor llamado, oiga bien, los fariseos, de enseñar la ley. Si usted vio la línea de Sadoc hasta los fariseos, y de los fariseos al Nuevo Testamento, hermanos, estamos hablando que los que enseñaban la ley eran los fariseos. Esa es una teoría, ¿verdad, hermanos? Puede ser discutida. Si ya vimos el versículo 9, ¿quién era el encargado de enseñar la ley? ¿Quiénes eran? Los de la tribu de Leví. Ok, vamos a la otra enseñanza. Vámonos nuevamente a Ezequiel 40:46, para que vean la línea de la enseñanza. Ezequiel 40:46. Y hoy va a entender por qué la palabra Sadoc. Porque era descendiente del sumo sacerdote. Y mire qué dice Ezequiel 40:46. Aquí estamos hablando del contexto histórico, que Ezequiel ya estaba en cautividad. ¿Qué es cautividad? Él estaba en el río Quebar. Ezequiel estaba como profeta en el río Quebar y estaba viendo las visiones. ¿Cuáles visiones? Esta es una visión que él estaba viendo. Mire qué dice el versículo 46, todos. Y la cámara que mira hacia el norte es de los que hacen la guardia del altar. Estos son todos los hijos de Sadoc, los cuales son llamados a los hijos de ¿quién, hermanos? Para ministrar a... La palabra ministrar tiene dos enseñanzas: los sacrificios y la enseñanza de la ley. ¿Se entiende, hermanos? Las dos cosas. Los sacrificios, porque los únicos que podían ser sacrificios eran de la tribu de Leví. Y los otros fariseos eran los encargados de Sadoc. ¿Quiénes eran? Los encargados de enseñar. Por ejemplo, la enseñanza tenía que ser importante. ¿Por qué? Porque sin la enseñanza un pueblo no es instruido. Si usted no sabe Biblia, hermanos, no va a entender esta parte. ¿Por qué Sadoc? ¿Por qué, hermano? Porque de ahí venía la línea de los sacerdotes, hermanos. Y los sacerdotes eran encargados de enseñar la ley. Ahora, si ya entendemos de qué linaje viene la enseñanza, ya va a ver ahora qué va a entender ahora. Vámonos por favor a Juan 1:19. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19. ¿Cuál es la cólera de que quien estaba enseñando y cuál es la cólera de quien no estaba haciendo su trabajo? Ahí va a ver la diferencia de dos personas, miren. Ahí se ve la autoridad, el que enseña. Mire, el que sabe Biblia, hermano, lo explica bien. Pero el que no sabe nada, lo mejor recomendable es escuchar. Yo me he topado, hermano, con un montón de personas que saben más Biblia que mi hermano. ¿Y qué hago yo? Quedarme callado y tal vez aprendo más. Pero cuando ya me preguntan a mí, vaya, Pastor Tony, ¿usted qué opina de tal cosa? Entonces tengo que hacer una serie de argumentos. Y los argumentos tienen que ir con una base bíblica. Entonces cuando hago los argumentos con base, me agarran con al paredón, hermano, como me agarran mucho, hermano. Y mire, cuando lo agarran al paredón, hermano, mira qué horrible es, hermano. Porque usted tiene que tener evidencias bíblicas para enseñar. Y entonces al final, después de todos los grandes balazos que me pegaron, hermano, ¿qué terminó yo? Enseñando de algo que yo había investigado. Y mire qué dice Juan 1:19 y 25. ¿Lo tenemos, hermano? Todos. Este es el testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén, ¿a quiénes? Los sacerdotes tenían la función de, ¿qué le dije? Enseñar. Mire qué dice. Y levitas para que le preguntase,
¿tú quién eres? Como quien dice, ¿quién te ha dado la orden a vos a que le enseñes a este pueblo que se bautice? Pues, ve de dónde viene la enseñanza. Porque los únicos que podían enseñar, oiga bien, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Ellos estaban con cólera discutiendo que por qué Juan el Bautista estaba siendo llamado a enseñar a ese pueblo que no sabía nada. Porque como aquel que no quiere enseñar, Dios utiliza a alguien que enseñe, ¿verdad, hermanos? Y mire qué dice el siguiente versículo, el versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó todos: yo no soy el Cristo. 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: tampoco sois. 22. Le dijeron, mire la pregunta: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Como quien dice, vaya, si tú estás enseñando a esta gente a que se arrepientan, a que se bauticen, ¿qué autoridad tenés para hacer eso? Porque los que tenemos ese derecho lo hacemos los sacerdotes y levitas. Tú no tienes esa autoridad. Entonces le hacen la pregunta: ¿eres tú el Cristo? No, dice él. Yo soy un mensajero, dice. ¿Oyó la palabra mensajero? Voz que clama en el desierto, como quien dice, miren, yo vengo tras aquel que ese va a bautizar con Espíritu Santo de fuego. Pero no entendían esa frase, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban encerrados en una ley, pero no estaban abiertos a que las escrituras hablaban de los profetas, porque los profetas se hablaban de un advenimiento de un Mesías, y ellos no habían puesto la autoridad de un Mesías. ¿Por qué? Porque estaban empecinados ¿a qué? A su egoísmo idolátrico que tenían ellos. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Ellos estaban más encargados ¿en qué, hermanos? En explotar la viuda. ¿Sabe cómo explotaban a la viuda los sacerdotes? Cuando una mujer quedaba viuda, inmediatamente había un sorteo de sacerdotes y decían: a mí me toca el turno. Cuando decían turno es ir a asistir a la viuda, ¿a qué, hermano? A administrarle los bienes que su marido dejó. ¿Pero qué representa eso, hermano? Significa robarle todo el dinero a esa mujer y no darle nada a esa mujer. Eso significa. Por eso Jesús, cuando los atacó en el templo, les dijo: ustedes, señores, son como, oigan bien, como tumbas. Son blancas, pero por dentro hay podrición. ¿Por qué? Porque las intenciones no eran de enseñar. Las intenciones eran de qué, hermanos? De quitarle al pobre, quitarle a la viuda, quitarle al huérfano. Y no estaban haciendo la función de qué? De enseñar. Por esa razón ahora viene Juan que le contesta. Mire qué dice el versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mire que le dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire el 24. Y los que habían sido enviados eran de los... ¿Quiénes eran los fariseos? Los encargados de enseñar. Entonces, ¿estaban siendo atacados por un profeta? Sí, hermano. Juan el Bautista, oiga bien, era un profeta. ¿Por qué profeta? Porque fue el último, hermano, el último profeta del Nuevo Testamento. De los que aquellos que hablaban en público. Y no todos se atrevían a hablar en público porque le tenían miedo al rey. En cambio, Juan el Bautista, él hablaba declaradamente lo que estaba haciendo este rey Herodes el Grande. Mejor dicho, los hijos de Herodes el Grande. Ahora, si ya vemos la autoridad de que Juan el Bautista atacó a los fariseos porque no estaban enseñando, sino que lo estaba haciendo, mire quién lleva la otra autoridad. Vámonos a Juan capítulo 3, más adelantito. Y aquí hay un encuentro, mire, esto es lo más terrible, mire. ¿Cómo es posible que alguien que diga que es maestro de la ley no sabe? Mire que dice Juan capítulo 3, versículo 1. Aquí viene otro fariseo, mire, otro que enseñaba la ley y no sabía con quién estaba hablando. Mire que dice el capítulo 3 de Juan, ¿lo tenemos? Todos. Había un hombre de los fariseos, ¿verdad que fariseos eran los encargados de enseñar la ley? Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Esta persona principal significa el que administraba toda la sinagoga, hermanos. Por ejemplo, habían ya sinagogas en toda Judea, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos no iban hasta Jerusalén, sino que iban hacia un lugar donde ahí se enseñaba. Quiere decir de que este señor Nicodemo era un maestro. Mire por qué. Versículo, por favor, el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí. La palabra rabí significa maestro. Mire qué dice: sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Pero ¿en qué verbo está hablando él? Sabemos, ¿en plural o en singular? Entonces el Sanedrín, los 70 miembros más el sumo sacerdote,
sabían que Jesús era un verdadero maestro, porque él sí enseñaba. Si Juan el Bautista aparece y enseñó el arrepentimiento de perdón de pecados y el bautismo, él estaba enseñando a ese gran poco de gente, Juan el Bautista, ¿va? Cosa que los fariseos no lo estaban haciendo, ¿va? Sino que estaban celosos de que aquel estaba haciendo el trabajo de ellos. Y cuando aparece Jesús, todos habían hecho un complot diciendo: ¿qué autoridad tiene ese hombre, de ese Jesús de Nazaret? Es que él ya sabía, oiga bien, que él era un maestro. Y le voy a explicar por qué. Mire que dice, por favor, ahí mismo en el 3, siempre en el 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, o sea, el Sanedrín, ¿verdad?, que has venido de Dios como maestro. Todos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con. Entonces, todos reconocían que Jesús era un maestro. Amén. Ahora mire que dice el 3. Mire la pregunta que le hace Jesús a un maestro. Respondió Jesús y le dijo: miren, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? Nosotros como cristianos ya entendemos que es nacer de nuevo, porque nosotros ya pasaron esas dispensaciones y estamos en la época de la gracia. Con mucho más razón entendemos esto. Nacer de nuevo significa que nosotros tuvimos un primer nacimiento físico. Amén. El primer nacimiento físico nos da una partida de nacimiento para dar existencia legal. ¿Qué es una existencia legal? Yo tengo una partida de nacimiento en la alcaldía de San Salvador, donde están mis plantares. Ahí mis plantares dan fe de que yo nací el 22 de diciembre de 1972. Y cuando yo nací ahí, ¿quién me inscribió? Mi papá. Y él firmó diciendo: él es el padre del recién nacido. Entonces me están dando existencia legal con una partida de nacimiento, mi primera existencia. Pero ¿cuándo es mi segundo nacimiento de nuevo? Cuando yo recibo ¿a quién? A Cristo en mi corazón, le abro la puerta y hay un segundo. Ese es el nacer de nuevo. Y mire cómo no le entendió diciendo maestro. Versículo al 10. Mire el versículo, el 9 y 10, todos el 9 y 10. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y mire que le responde Jesús. Respondió Jesús, le dijo, subráyelo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ¿quién tenía la obligación de enseñar la ley y los profetas? Los fariseos. ¿Y cómo es que este hombre rabino, maestro, fariseo, no entendía la palabra nacer de nuevo? Ahora entiende por qué Dios mandó profetas. Porque los sacerdotes no estaban haciendo la función que Dios les había mandado, sino que aparecen varios profetas en el Antiguo Testamento a amonestar y enseñar al pueblo que tenían que convertirse a Dios. Pero ¿qué hicieron la mayoría de reyes? Mataron a los profetas. Por esa razón no estaban haciendo su obligación de enseñar. Supóngase, maestros, hermanos, no son todos. ¿Por qué? Porque el que tiene la vocación de maestro es aquel que tiene paciencia para enseñar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de sus buenos maestros que le enseñaron y dejaron marcado su vida, hermano? Yo tengo 2 maestras cuando era chiquito yo, hermano. Hablaba con un joven ahora en la cocina. Estábamos comiendo. Bueno, me dieron mi comida mi primera, después a él. Y estábamos hablando de que hay maestros, hermanos, que no le tienen paciencia a sus hijos, y es cierto. Yo tenía una maestra, hermano. ¿Sabe qué me decía esa maestra? Tony, ¿entendés las matemáticas? Y yo, ¿cómo me iban a entrar, pues? ¿Verdad que a todos nos cuesta las matemáticas? Pero al pisto sí le gusta, ¿va? Pues sí, el pisto sí, va. Entonces, a mí me decían: Toñito, Chusito, porque Jesús mi nombre, Jesús. Y yo, presente, señorita. ¿Cuánto es 6 más 6? Y yo, 16. No, y todos se reían. Yo decía, bueno, ¿y por qué todos se burlan de mí, pues? Pero ¿sabe qué hizo esa maestra? Un día ella me dijo: vaya, mira, Toñito, vos no sabes nada, ni para atrás ni para adelante, me dijo. Pues sí, pero no para lo le están pagando usted, pues le dije yo. Porque usted supone que la que sabe es usted. Pues sí, para eso estoy yo aquí, para enseñarte. Así que mira, la clase termina, yo estuve en el Nuevo Liceo Centroamericano. Ya no existe ese colegio. Era viejo ese colegio, Nuevo Liceo Centroamericano. No los que tiran piedras, sino que antes de eso. Yo no era de esos, hermano, nunca fui de esos. Y resulta, hermano, de que
ella me decía, te voy a dar 1 hora para enseñarte las matemáticas. ¿Y sabe qué hacía ella? Con una su pizarra, una rantiza de yeso, hermano, ponía 1 más 1, 2, y así, hasta que me aprendí bien las tablas de las matemáticas. Me aprendí las tablas de sumar, las de restar, las de multiplicar y dividir. En un año, hermano, se me quedó. ¿Y sabe qué me regalaron de premio? Un librito que decía, escribamos bien y el que aprende bien. Era de un maestro. Entonces ahí fue mi primer libro que yo agarré a leerlo. Ahí entendí que la vocación de maestro es aquel que tiene paciencia para enseñar. No es aquel que da la clase y se va, no. El maestro es aquel que pregunta. El maestro es aquel que está seguro que si han aprendido, todos tienen que contestar amén. El problema es que el maestro solo llega a dar la clase y se va. No, el maestro tiene que cerciorarse que lo que está enseñando se entienda. Y si no entiende, que levante la mano. Hay alumnos que se molestan que decían, ay, pastor, ese no sabe nada. Pues sí, pero a él le cuesta. Hermano, hay personas que son académicas y hay personas, y lo digo con respeto, que no tienen educación, que solo han llegado hasta 3er grado, 4º grado, pero no les cuesta, hermano. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tenido, oiga bien, así que la última vez que agarraron un cuaderno, verdad que hace varios años? Ahorita si lo pongo en estos momentos, ¿verdad que no me va a entender tan rápido? ¿Por qué? Porque hay que tenerle paciencia. Y los fariseos tenían que tener la paciencia para enseñar. Pero ellos solo se encargaban de ¿qué, hermanos? Del dinero, de explotar al pobre. Y aparece Juan el Bautista, enseña el bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados. ¿Y cuánta gente no se bautizó en el ministerio de Juan el Bautista? ¡Montón! Esa es la cólera que tenían los fariseos, porque ellos no tenían muchos seguidores. Y 2, cuando Jesús se enfrentó con ellos, dice que multitudes seguían a Jesús, ¿verdad, hermanos? Porque él enseñaba. Y la cólera de los fariseos, ¿cuál era? ¿Quién es este? Y le voy a explicar por qué. Vámonos por favor más adelantito a Juan capítulo 7, para que vean la cólera de la enseñanza, la envidia porque ¿quién enseñaba? Juan capítulo 7 versículo 45. Mire quiénes más aprendieron. Los alguaciles, sin tener conocimiento, aprendieron más de Jesús. Mire. Y mira quién confronta al final. Juan capítulo 7 versículo 45. ¿Qué dice? 7:45, ¿lo tenemos? Vale. Los alguaciles eran los guardias del templo, hermano, los que estaban, los custodios del templo, los que ponían orden en hacer cola, los que ponían orden en hacer sacrificios, los que ponían orden en lo que es administrar la ofrenda. Ellos ponían orden. Mire qué hacían, mire qué dice el 45. Los alguaciles vinieron a los principales. ¿Quiénes dijimos que son los sacerdotes? Los fariseos. Y a los fariseos y a estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Cuál es la orden de los sacerdotes? Tráiganlo arrestado a Jesús para interrogarlo. Y mire qué dice el 46. Los alguaciles respondieron todos, jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Qué estaban asombrados ellos? Por la enseñanza. ¿Usted por qué más viene? ¿Por diversión o por aprender? Si viene por aprender, entonces va a entender por qué Jesús tenía un montón de seguidores. Y si usted se da cuenta de los que realmente aprenden, son los que Dios más usa allá afuera, fíjese. Aunque usted no sea grande aquí, pero Dios va a utilizar personas grandes allá afuera para enseñar. Aunque usted diga, es que yo no traigo para enseñar. Sí, pero cuando usted está, un versículo bíblico, está debatiendo con alguien, le está enseñando bien las palabras, eso lo hace un maestro grande a usted. No es necesario pararse aquí, hermano. Aquí nada más solo es un púlpito para poder dar una palabra. Pero la enseñanza la lleva usted porque esa es la demanda con responsabilidad. Y mire qué dice más adelantito, el 47. ¿Acaso los fariseos le respondieron, también vosotros, qué dice, habéis sido por haber escuchado la doctrina de quién? De Jesús. Mire, ¿sabe cuál es la doctrina de Jesús? Eran 3, mire. Jesús explicó 3 doctrinas básicas. Una, el Padre. Segundo, el cielo. Y tercero, la resurrección. Son 3 cosas que él más habló. Yo voy al Padre. Nadie entendía al Padre. Él decía, yo y mi Padre uno somos. Nadie entendía quién era el Padre y uno somos. ¿Y qué decía? El Hijo del Hombre será escarnecido y resucitará el tercer
pero nadie entendía la doctrina fácil de Cristo, hermano. Solo eran 3 doctrinas. Esas 3 doctrinas, ¿sabe qué dijo Jesús? Esas 3 cosas básicas hay que manejar allá afuera. 1, Jesús murió por nuestros pecados. Primera doctrina. Segunda doctrina, Jesús resucitó entre los muertos. Segunda doctrina. Y tercera doctrina, Jesús regresará por segunda vez. Esa es la doctrina sencilla de Cristo. Y esa es la cólera de ellos. Y mire qué dice en el versículo 48. ¿Acaso ha creído de él alguno de los gobernantes o de los? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Y quién de los fariseos está aprendiendo de ese Jesús? ¿Y quién de los fariseos ha aprendido esa doctrina nueva que está hablando ese hombre? Y mire quién aparece, hermano. Versículo 50. Mire quién aparece en la cena. Y les dijo, ¿quién, hermano? El que vino a él de noche, el cual era uno de. Entonces pregunta, ¿Nicodemo aprendió de Jesús? Sí, porque él se convirtió en discípulo. Porque después de, primero antes de ser maestro tiene que ser discípulo. Y cuando uno es discípulo significa el que aprende. Y la palabra el que aprende es que usted está aprendiendo de la palabra. Y la palabra le está dando una revelación. ¿Cuál revelación? Versículo 52, por favor. Respondieron y le dijeron todos, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cuál era la cólera de los fariseos? ¿Cómo es posible que vos Nicodemo, que has estado con nosotros y nosotros te hemos enseñado y estás botando todo esto que han dejado tus padres solo por una enseñanza de la vida eterna? ¿Cómo es posible que vos te han metido eso en la cabeza? Y usted sabe, hermanos, que cuando uno nace de nuevo, uno viene con un corazón abierto. Si no, pregúntense ustedes cuántos los atacaron cuando se recién convirtieron. ¿Cuántos ataques sufrieron todos ustedes por decirle, ¿y qué te has hecho evangélico? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste la religión de vuestros padres? Porque usted nació de nuevo, porque alguien le enseñó. Y cuando alguien le enseña, usted tiene que aprender si es bíblico o no es bíblico. Mire, el filtro, ¿sabe cuál es? La Biblia. Cuando alguien le diga, mire, el purgatorio existe. No, dice usted. Porque dice Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto él. Entonces, ¿qué significa? Que la escritura no habla de purgatorio. Ay, entonces, ¿por qué habla en Mateo 5:27? Habla de la deuda que se pagaba con cárcel. Cuando dice, y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Porque está hablando de deudas. No está hablando de purgatorio. ¿Verdad que es bien fácil explicar eso? Pero cuando usted ya lo aprende, usted lo enseña allá afuera abiertamente. Porque usted ya nació de nuevo. Ya no es discípulo. Ahora usted es un maestro también. Ahora, yo les decía aquella palabra. Cuando alguien le diga fariseo, no se enoje. A mí me lo dicen bien seguido en el seminario. Hey, fariseo, man. Dios le bendiga, hermano. Y todos me dicen, y pastor, ¿y por qué le dicen fariseo? Y porque usted es hipócrita. Es que ellos cuestionan la actitud. No están cuestionando la enseñanza que ellos me están dando a mí una atribución. Y no es porque el título fariseo. La palabra fariseo, hermano, es aquel que estaba obligado a enseñar. Sigamos, hermano. Vámonos por favor al ¿quién lleva la responsabilidad de enseñar la ley? Mire, como no lo hacían los fariseos, mire quién lo hizo. Vámonos a Lucas 19:47. Lucas 19:47. Lucas 19:47. Mire quién estaba enseñando en el templo. Jesús. ¿Y por qué estaba enseñando Jesús en el templo? Porque a él le correspondía enseñar, ya que los fariseos no lo estaban haciendo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién lo estaba haciendo? El mismo Jesús, el Cristo. Mire qué dice el versículo 47. Estamos en Lucas 19:47. En el pórtico de Salomón, hermanos, se enseñaba. O sea que Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Este versículo para enseñar era el pórtico de Salomón. Todos el 47. Y enseñaba cada día en el templo, todos. Pero los principales, ¿quiénes? Y los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué? ¿Por qué lo querían matar? Porque él estaba enseñando la verdad. Y mire, hermano, cuando alguien sabe la verdad,
No hay nada que le pueden asustar, le pueden decir que no son ciertas, pero el que sabe, hermano, y está leyendo la escritura y está explicando, la gente así agarra la enseñanza bien fácil. Yo soy de la opinión, hermanos, que un estudio bíblico es mucho mejor que un culto de domingo. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que no son malos, no. Estoy hablando que la parte más básica de la médula espinal de la iglesia son los estudios bíblicos, hermano. Porque un estudio bíblico le abre la mente para entender. En cambio, un sermón solo son 2 versículos y usted aprende algo, pero no como un estudio bíblico, porque estudio bíblico es versículos que le están dando una enseñanza. ¿Qué estaba diciendo aquí? Y enseñaba cada día en el templo. Como no lo estaban haciendo los sacerdotes, ¿quién lo estaba haciendo, hermanos? Jesús el Cristo. Él estaba enseñando. Otro contexto, hermanos. Ahora mire cómo se echan esto. Aquí viene la parte de la médula espinal del sermón. Vámonos a Mateo 27, por favor. Esta es la parte más delicada que aquí quiero tocar y aquí me voy a atrever a darme un tiempito. Porque tengo el tiempo. Mateo 27, 20. Ya Jesús ya había sido condenado a muerte, porque necesitaba la orden de Poncio Pilatos. Atención, los judíos ya habían resuelto hacer morir a Jesús. Solo faltaba el pergamino de quién, de Poncio Pilatos, el pergamino, o sea, la notita. Y mire qué dice el versículo 20. Lo tenemos, Mateo 27, 20. ¿Qué dice? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? A que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. O sea, ¿quién estaba pagando para que ya no se enseñase, para que condenaran a muerte? A Jesús. Porque la amenaza era Jesús, ¿verdad, hermano? Porque el problema era de que ellos tenían un criminal llamado Barrabás. Y este Barrabás, hermanos, era una persona criminal que él había sido, oiga bien, condenado por asesinato. Él era un asesino de los romanos. Entonces lo agarraron, oiga bien, y lo ponen a la par de Jesús y dicen, los fariseos empiezan a dar dinero a la gente. A persuadir es dar dinero, sobornar a la gente. Digan que es Jesús que muera y que Barrabás sea soltado libre. La gente es convencible. Y mire, hermano, ¿qué dice el siguiente versículo? Y respondiendo el gobernador dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos le dijeron, ¿a quién? A Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. La que había sido pagada, ¿verdad? Y mire qué dice en el versículo, el 24. Todo es el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, subraya esta parte, inocente soy yo ¿de quién? De la sangre de este justo. Se las tiro a ustedes, dice. ¿A quiénes ustedes? A los del Sanedrín y al pueblo judío. Ahora mire qué dice en el 27. Perdón, en el 25 quiero ver. 25 es la clave. Y respondiendo todo el pueblo, ¿y qué dijo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros. Hoy le voy a explicar qué es esta demanda. ¿Quiénes estaban encargados de enseñar la ley? Los sacerdotes. Ok. Ellos tenían que declarar que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, porque ya le había reconocido un maestro de la ley. ¿Quién era? Nicodemo, ¿se recuerdan? Porque ellos ya habían decidido diciendo, sabemos nosotros que tú eres enviado por Dios. Lo que ellos no querían era reconocer que Jesús estaba enseñando. ¿Y sabe qué dijeron? La última forma de matar a este hombre es que sobornemos a la gente, pero lo que no sabían ellos es que Poncio Pilatos les tiró una responsabilidad de sangre. ¿Qué es eso? Una maldición. ¿Cuál maldición? Ellos dijeron que su sangre, la de Jesús, caiga no solo sobre los del Sanedrín, sino que sobre nuestra generación, en generación hasta nuestros hijos. Hoy pregúntese. En el año 33, Jesús dijo una profecía sin saber de que esto se iba a cumplir. Váyase por favor, hermanos, a Mateo 23. Esta es una maldición que iba a tener repercusiones en cuanto a la sangre. Porque quien estaba enseñando el Padre, quien estaba enseñando el cielo, quien estaba enseñando la vida eterna, quien estaba enseñando las cosas imperecederas que hay ahí arriba, era el Cristo Jesús.
Pero quienes estaban en contra, ¿quiénes eran? Los fariseos, los sacerdotes. Y mire qué dice el 37. Mateo 23, 37. Mire quién está hablando aquí, Cristo. Aquí está dando un adelanto del juicio de esa maldición. Mire qué dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os será dejada. El 39 es la clave. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Présteme atención. Vamos a la cronología del tiempo. Año 30, Jesús inaugura su ministerio. Año 31, Jesús, oiga bien, se va por la zona de Galilea, del norte, del sur, Betania. Año 32, hermanos, él está llegando a Jerusalén, se esconde, va a la zona de Cafarnaúm, predica en Betania, Betfage. Vuelve en el año 33, era el último año de su ministerio. Se va al templo, condena y ahí mismo él declara esa profecía. Año 33, él muere. Del año 33, hermanos, atención, del año 33 al año 70, repito, del año 33 al año 70, Tito Flavio Vespasiano, hermanos. Repito, Tito Flavio Vespasiano. Oiga bien, un general comandado, oiga bien, por un emperador de Roma y le dice, destruye Jerusalén. Oiga la orden. Y comenzando por el templo. Y llegan los romanos y matan a todos los sacerdotes, hermano. Mujeres, hombres, niños. Mataron a todos los judíos. ¿Y sabe qué dijeron? Dios nos ha abandonado. Es la maldición. Su sangre recaiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Y dígame, desde el año 70 después de Cristo, ¿hay templo hasta ahora de los judíos? No. Porque ese templo lo construirá el anticristo. Y el anticristo, cuando aparezca el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos vamos a perder, hermanos. Pero si usted se queda, usted va a ver el templo. ¿Qué se lo yuca? Que usted se quede y usted después se despertó. Uy, imagínese que se durmió ahorita y ya escuchó esto ahorita y que se quede. Y a todo esto usted dice, bueno, me voy en el arrebatamiento, pasan 7 años. En el lapso del año primero se construye el templo de los judíos y vuelven los sacrificios, vuelve otra vez como era antes y el anticristo les hace un templo, porque hasta ahora no hay. Y sabe usted que la maldición de los judíos, ¿sabe por qué se da? Por el cerebro. Es que ellos tienen cerebro porque son inventores. ¿Y qué se lo fregado, fe? Los judíos tienen cerebro para su propio conocimiento. Y es cierto. ¿Sabe usted que Albert Einstein, un judío, inventó la bomba atómica, hermano? La que mató en Hiroshima y Nagasaki, una bomba que mató millones de chinos, japoneses. Imagínense que Luis Pasteur, un judío, descubrió la penicilina. El antibiótico, pues, cuando usted se enferma le dan antibiótico, ahí viene la penicilina. Imagínense que un judío tiene el cerebro para hacer inventos. Por ejemplo, todos los celulares, la mayoría son Intel Inside. Todos. Un judío. Tienen cerebro para hacer cosas, pero no tienen cerebro para ¿qué? Para reconocer al Mesías. Y le voy a explicar por qué y con esto cierro. Vámonos a Oseas 4:6. Entonces, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Ellos o nosotros? ¡Nosotros! Porque por lo menos nosotros reconocemos quién es el Cristo, quién es el Hijo del Dios viviente y quién es nuestro Salvador y quién nos salvó de nuestros pecados y nos salvó de las llamas de la eternidad, de la condenación eterna. Mire que dice Oseas 4, 5 y 6. Digamos del 4, 4, 5, 6. Veamos. Oseas 4, 4. Miren, ¿a quién está hablando Oseas? Al sacerdote. Imaginen que en el tiempo de Oseas los mismos sacerdotes eran condenados. Mire qué dice. Oseas 4, 4, todos. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al. Porque el sacerdote ya no puede enseñar, ya que hay una corrupción. Y mire qué dice el versículo 5. Caerás por tanto en el día, todos, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. A Israel, hermanos,
a las 12 tribus. El versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el qué, hermanos. Todos, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus. Porque los sacerdotes no estaban enseñando, olvidaron la ley de Dios. ¿Y qué dice Dios? Mi pueblo pereció por estos sacerdotes, ve, por esto, ve, porque ellos estaban en obligación de enseñarles a ustedes, pero ahora todos vosotros van a perecer por culpa de ellos. ¿Se entiende qué delicado es la enseñanza, hermano? Mire qué delicado lo que acabo de hablar ahorita. No es algo así solo porque yo me pare aquí. No, hermano. El problema es que si yo no estoy enseñando esto, y los pastores, que todos los que estamos enseñando palabras y enfoques bíblicos, hermanos, nos van a demandar a nosotros. Y los maestros seremos los juzgados más rápido, hermano. O sea, yo, hermano, me van a sentar en un banquillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser pasada por un filtro. ¿Cuál es? La Escritura. Y si la Escritura es la verdad, ahí se encuentra la vida eterna. Oremos al Señor, hermano.